Algo acaba de cambiar en esta guerra, y nadie lo está explicando claramente. La escalada ya no es regional. Ahora el riesgo está cruzando fronteras. Y si esto sigue, las consecuencias no se van a poder contener. Suscríbete ahora, porque lo que viene puede sorprender a todos. Mire, lo que está ocurriendo ahora mismo no es un episodio aislado. Desde el inicio del conflicto, Israel ha estado atacando hospitales y centros de emergencia dentro de Irán. Y esto no es menor, cambia completamente la percepción del conflicto. Anoche se lanzaron múltiples ataques adicionales, y hay una razón detrás de esa intensificación. Existe un temor claro a que se imponga algún tipo de alto al fuego, pero aquí hay un punto clave. No hay señales reales de que un alto al fuego esté cerca. De hecho, todo apunta en la dirección opuesta. Lo que viene podría ser incluso más severo que lo que ya hemos visto hasta ahora. Y eso incluye no solo a Irán, sino también a actores que podrían alinearse con él. Ahora, si analizamos el comportamiento estratégico, vemos un patrón muy claro. Una trampa de escalada, un ciclo del que no es fácil salir. Porque cuando una estrategia falla, la reacción no es detenerse, es escalar, escalar otra vez. Y luego escalar aún más. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Hay alguien dentro del sistema que esté frenando esto? ¿Alguien que esté diciendo, esto no va a funcionar? Porque, por ahora, no hay evidencia clara de eso. No vemos señales sólidas desde el Departamento de Defensa de que alguien esté advirtiendo sobre las consecuencias reales. Y esas consecuencias son enormes. Porque la escalada no se limita a una región. Puede cruzar fronteras y extenderse más allá del hemisferio oriental. Y aquí entra un escenario que muchos ignoran, pero que no se puede descartar. ¿Podría haber repercusiones dentro del hemisferio occidental? La respuesta es sí. Y no es una hipótesis teórica, es una posibilidad concreta. Por ejemplo, los carteles del narcotráfico en México durante años han sido una amenaza estructural. Y hay algo importante que entender. Estos grupos trabajan por intereses y pueden ser contratados. Tienen incentivos claros para mantener abiertas sus rutas y sus operaciones. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Podrían cooperar con actores como Irán? La respuesta es directa. Sí, absolutamente. Sin duda. Y no es solo una suposición. Ya existen células vinculadas a Hezbollah en México. No han actuado de forma directa todavía, pero están ahí. Y además, otros grupos más radicales como ISIS, Al-Qaeda o Al-Nusra han mostrado mayor actividad en esa región. Ahora imagine esto por un momento. Si esos elementos se activan, las consecuencias serían internas, dentro del propio territorio estadounidense, y aquí el riesgo escala rápidamente. Infraestructura crítica, refinerías, redes energéticas, plantas nucleares, todo podría convertirse en objetivo, y eso abre un abanico de amenazas, desde sabotajes hasta incidentes de gran escala. Y lo más preocupante es esto. No se ha hecho lo suficiente para proteger esa infraestructura. Se iniciaron algunos esfuerzos en el pasado, pero fueron desviados. Fondos que debían modernizar la red eléctrica terminaron en otros destinos. Y el resultado es claro: vulnerabilidad. Hoy, la red eléctrica y energética sigue siendo un punto débil, y eso es algo que no se puede ignorar. Ahora bien, pasemos al nivel político. ¿A quién está escuchando realmente Trump? Esa es otra incógnita clave. Algunas voces, consideradas moderadas, ya no están presentes, han sido desplazadas o directamente han salido del entorno. Y eso deja un vacío que está siendo llenado por otras influencias. Por ejemplo, figuras como Lindsey Graham. Y aquí es donde el discurso cambia, porque se presenta este momento como un punto decisivo, un punto de no retorno. La narrativa es clara. Irán representa una amenaza existencial y debe ser detenido a cualquier costo. Se plantea un escenario binario: o hay una rendición, o hay una ofensiva militar masiva. No hay punto medio, no hay espacio para soluciones intermedias. Y eso es extremadamente peligroso, porque cuando se eliminan las opciones intermedias, solo quedan los extremos. Ahora, también se introduce otro elemento: el tema nuclear. Se afirma que Irán busca capacidades nucleares con fines ofensivos y que debe impedirse a toda costa, pero lo importante aquí no es solo la afirmación, es la consecuencia, porque si esa lógica se impone,
entonces cualquier acción se justifica, incluso una guerra total. Y aquí llegamos al núcleo del problema. Se están estableciendo condiciones que solo pueden cumplirse mediante la destrucción completa del sistema iraní, cambio de régimen, eliminación de capacidades, control absoluto. Pero hay una contradicción evidente. ¿Cómo se logra eso? Sin una intervención terrestre, sin tropas, sin ocupación, sin control físico del territorio. La respuesta es simple: no se puede. Y eso nos deja en una situación paradójica. Se exige un resultado que no es viable con los medios disponibles. Y eso es una señal de alerta. Ahora, si damos un paso atrás y observamos el contexto más amplio, aparece otra dimensión: la influencia política, porque muchas de estas decisiones no surgen en el vacío. Existen redes de poder, intereses, presiones, y en Washington esas influencias son significativas. Se ha argumentado durante años que ciertos grupos han moldeado la política exterior estadounidense, especialmente en relación con Irán. Cada intento de acercamiento, cada intento de negociación ha sido bloqueado, interrumpido, neutralizado, y ahora el resultado es evidente. El escenario que se ha evitado durante décadas finalmente ha llegado. La guerra que algunos consideraban inevitable ya está en marcha. Pero el problema es que sus consecuencias pueden ser mucho mayores de lo previsto, porque si esto escala al siguiente nivel, ya no será un conflicto regional, será algo mucho más amplio y mucho más difícil de controlar. Ahora, cuando pasamos a esta fase del análisis, aparece un elemento que cambia completamente el tablero. La guerra ya no es solo regional, está conectada a sistemas mucho más amplios. Y aquí entra un factor clave: la inteligencia basada en el espacio. Porque hay una observación que no se puede ignorar. Irán está operando con un nivel de precisión que no se explica únicamente con sus propios medios. Y entonces surge la pregunta lógica: si Irán no dispone de una red satelital comparable, ¿quién está proporcionando esa información? La respuesta apunta directamente a dos actores: China y Rusia. Y esto no es un detalle menor, porque significa que cualquier movimiento dentro de un radio de cientos, incluso miles de kilómetros, puede ser detectado casi en tiempo real. Objetivos móviles, despliegues militares, infraestructura crítica, todo queda expuesto. Y esa información no se queda en observación. Se conecta directamente con sistemas de ataque, misiles, drones, plataformas de lanzamiento, todos sincronizados. En cuestión de minutos, pueden concentrar fuego en un punto específico, y eso cambia completamente la naturaleza del combate. Ahora, esto nos lleva a otra conclusión importante. Ni Rusia ni China tienen interés en ver a Irán colapsar. No quieren un vacío de poder, no quieren una desintegración del Estado, porque eso generaría un efecto dominó, un escenario caótico, donde millones de personas podrían verse desplazadas, refugiados hacia Turquía, Siria, Arabia, Europa, una crisis de dimensiones globales, y además abriría la puerta a una intervención directa sobre los recursos energéticos, campos petroleros, infraestructura clave, todo en juego. Y eso no es aceptable para ellos. Por eso, el objetivo no es la expansión del conflicto, sino evitar un colapso total. Ahora bien, si observamos el desarrollo del conflicto, vemos algo más: una serie de errores de cálculo, suposiciones incorrectas. Se pensó que la guerra sería corta, rápida, decisiva, pero eso no ha ocurrido, y ahora las consecuencias empiezan a acumularse. Mire el caso de Israel. La situación interna es mucho más frágil de lo que se proyecta públicamente. Hay señales claras de desgaste, no solo en el plano militar, sino también en el humano: fatiga, escasez de personal, presión constante, y eso tiene un límite, porque incluso los sistemas más preparados se desgastan con el tiempo. Y aquí aparece otro factor crítico: las cifras reales. No tenemos datos claros, ni de un lado ni del otro. Las bajas, los daños, las pérdidas reales, todo está siendo filtrado, controlado, porque nadie quiere mostrar debilidad. Pero hay indicios de que las pérdidas son mayores de lo que se reconoce oficialmente. Y eso cambia la percepción del conflicto. Ahora, si miramos la estructura militar israelí, vemos una dependencia importante: el poder aéreo, tecnología avanzada,
y un modelo que combina fuerzas regulares con grandes reservas. Pero ese modelo no está diseñado para una guerra prolongada de alta intensidad. Y cuando el conflicto se extiende, empiezan los problemas. Cansancio, rotación insuficiente, disminución de eficacia. Y eso ya se está viendo. Además, existía una expectativa clave, que Estados Unidos actuaría como soporte total, infantería, artillería, cobertura aérea, un respaldo completo. Pero ese escenario no se ha materializado como se esperaba. Y eso deja a Israel en una posición más vulnerable. Ahora, pasemos al frente político. Tanto en Estados Unidos como en Israel, la presión interna está aumentando. En Washington, hay sectores que empiezan a cuestionar, incluso dentro del propio espectro político. Y en Israel, la oposición también se está intensificando. Y aquí aparece un elemento interesante, la incertidumbre sobre el liderazgo. La ubicación de Netanyahu no es clara, hay reportes contradictorios, movimientos poco transparentes, y eso genera dudas, porque en momentos de crisis, la percepción de liderazgo es clave. Ahora bien, si analizamos el Congreso estadounidense, vemos otro patrón, un consenso amplio, al menos en apariencia, apoyo a medidas duras, posturas alineadas, pero detrás de eso hay una realidad más compleja, influencia, financiamiento, intereses. Muchos de estos actores políticos han sido respaldados por grupos específicos, y eso condiciona sus decisiones. Por eso, la responsabilidad no recae en un solo individuo. Es un sistema que ha impulsado esta dirección durante años. Ahora, volvamos al plano estratégico, porque aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se sale de esto? Y la respuesta no es sencilla. Continuar por la misma vía no va a producir un resultado diferente. Eso es evidente. Pero aún así, hay señales de que se quiere seguir escalando, duplicar esfuerzos, repetir estrategias, esperar un resultado distinto. Y eso es una definición clásica de error estratégico. Ahora, existe otra opción, reconocer el error, detener la escalada, buscar mediación. Y aquí entran actores externos, países con credibilidad, con capacidad de interlocución, India, por ejemplo. Pero no es el único, hay otros posibles mediadores. Lo importante es esto, que todas las partes los perciban como neutrales, porque sin confianza no hay negociación posible, y sin negociación no hay salida. Ahora bien, el problema es que esa opción no parece ser la prioridad en este momento, y eso aumenta el riesgo, porque cuanto más se prolonga el conflicto, más difícil es controlarlo, más actores se involucran, más intereses entran en juego, y entonces, lo que comenzó como un conflicto regional, se convierte en algo mucho más amplio, mucho más complejo y mucho más peligroso. Ahora, llegamos a una fase donde el foco ya no es solo militar. El problema empieza a trasladarse al terreno político, y ahí las tensiones son aún más visibles. Tanto en Estados Unidos como en Israel, la presión interna está creciendo. En Washington, incluso dentro de sectores cercanos al poder, empiezan a surgir cuestionamientos. No es un consenso absoluto como se intenta mostrar. Y en Israel, la situación tampoco es estable. La oposición política está ganando espacio y las dudas sobre el rumbo del conflicto aumentan. Ahora, hay un elemento que genera aún más incertidumbre: el liderazgo. La ubicación de Netanyahu no está clara. Existen reportes contradictorios, movimientos poco transparentes. Y eso, en un momento como este, no pasa desapercibido. Porque en situaciones de crisis, la percepción de control es fundamental. Y cuando esa percepción se debilita, todo el sistema se vuelve más frágil. Ahora bien, Si miramos el Congreso estadounidense, vemos algo interesante. Un respaldo casi unánime, al menos en apariencia. Demócratas, republicanos, aplaudiendo decisiones clave. Pero detrás de esa imagen hay otra realidad. Muchos de esos actores han sido influenciados durante años. Financiamiento, presión política, alineamientos estratégicos. Y eso condiciona su postura. Por eso, no se trata solo de decisiones individuales, es una estructura completa, un sistema que ha empujado hacia este escenario. Ahora, cuando analizamos la estrategia actual, aparece un patrón preocupante. Se insiste en seguir adelante, aunque los resultados no sean favorables. Se repiten acciones,
con la expectativa de que esta vez funcionen, pero la realidad es que no hay evidencia de eso. Y aquí es donde aparece una frase clave, la definición de la locura estratégica. Hacer lo mismo, una y otra vez, esperando un resultado diferente. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Ahora bien, existe otra vía, una salida diferente, pero requiere algo difícil. Reconocer errores, detener la escalada, abrir espacio a la mediación. Y aquí entran actores externos, países con capacidad de diálogo, con credibilidad internacional. India ha sido mencionada en este contexto, pero no es el único. Existen otras opciones. El punto es que debe existir confianza, porque sin confianza no hay negociación, y sin negociación no hay salida. Ahora, miremos el otro lado del problema, la inteligencia. Las supuestas negociaciones, se habla de contactos, de conversaciones en curso, pero hay dudas. ¿Quién está hablando realmente? ¿Con quién? ¿Con qué autoridad? Porque existe la posibilidad de que estos contactos sean parciales, interlocutores secundarios, no decisores reales, y eso no produce resultados. Además, hay otra dinámica que se ha visto antes, intentos de influir en figuras intermedias, generales, oficiales, actores dentro del sistema, con la idea de generar divisiones internas. Pero en el caso de Irán, ese enfoque tiene pocas probabilidades de éxito. La estructura es distinta, la cohesión es mayor, y eso limita la efectividad de esas estrategias. Ahora, si analizamos el estado real del liderazgo estadounidense, aparece otro elemento, desesperación. Aunque públicamente se proyecte confianza, los indicios apuntan a otra cosa. Reconocimiento interno de errores, decisiones mal evaluadas, información incompleta, y eso genera presión, porque cada día que pasa, reduce el margen de maniobra. Ahora bien, cuando hablamos de la opción militar, hay que ser claros, las soluciones que se están planteando no son viables. Por ejemplo, la idea de tomar islas en el Golfo puede sonar estratégica, pero en la práctica es extremadamente vulnerable. Cualquier posición fija puede ser atacada. Misiles, drones, ataques coordinados, todo desde múltiples puntos y en cuestión de minutos, esa posición puede desaparecer. Esto no es una guerra del siglo XX, no es 1944 ni 1984. Es un entorno completamente distinto, donde la tecnología ha cambiado las reglas. Ahora, otro punto crítico, el abastecimiento, las reservas. Se habla de pausas en el conflicto, pero no son pausas reales, son pausas tácticas. Tiempo para reabastecer, para mover recursos, para reorganizar. Y eso tiene un límite, porque la capacidad de producción ya no es la misma. Estados Unidos no puede aumentar su producción militar rápidamente, no como antes, y eso crea una desventaja. Mientras tanto, otros actores están mejor posicionados. Rusia, China, tienen capacidades industriales más flexibles, y eso influye en el equilibrio. Ahora, hay otro factor que no se puede ignorar, el impacto global. Esto no es solo una guerra, es una crisis sistémica. Las cadenas de suministro están siendo afectadas, el acceso a la energía se vuelve incierto, y cuando eso ocurre, todo se resiente. Europa ya enfrenta dificultades, dependencia energética, costos elevados, riesgo de desindustrialización, y si el suministro se reduce aún más, la situación puede volverse crítica. Y no solo Europa, Asia también, India, Japón, Corea, todos están sintiendo la presión. Y eso nos lleva a una conclusión inevitable. Estamos entrando en un escenario de depresión global, no una recesión puntual, sino un ajuste profundo. Y aquí aparece un elemento aún más grave, el suministro de alimentos, fertilizantes, producción agrícola, distribución. Todo está interconectado. Y si uno de esos elementos falla, las consecuencias son inmediatas: escasez, aumento de precios, inestabilidad social. Y eso puede extenderse durante años. Ahora, si volvemos al núcleo del conflicto, vemos algo claro. Irán no necesita ganar, solo necesita resistir, y lo está haciendo. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un desafío diferente: mantener su imagen de poder. Pero esa imagen ya está siendo cuestionada, porque la realidad en el terreno
no coincide con la narrativa, y eso genera una brecha peligrosa, porque cuando la percepción se rompe, las consecuencias son globales. Ahora, si miramos hacia adelante, todo apunta a una nueva fase, más intensa, más arriesgada, una ofensiva mayor en los próximos días. Pero incluso eso no garantiza un resultado, porque el problema no es solo militar, es estructural. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan difícil de resolver. Esto no está cerrado. Lo que estamos viendo es solo una fase dentro de un cambio mucho más profundo. Las decisiones que se tomen ahora no solo afectan a esta guerra, sino al equilibrio global en los próximos años. Y lo más inquietante es que nadie parece tener una salida clara. ¿Estamos frente a una estrategia calculada que busca redefinir el orden mundial o ante una escalada que ya superó el control de quienes la iniciaron? ¿Irán está consolidando una capacidad de resistencia que cambia las reglas del juego o simplemente está preparando el escenario para una confrontación mucho más grande? ¿Este conflicto va a terminar en un nuevo equilibrio de poder o en una crisis prolongada que afectará a todo el sistema global? Esto no es tan simple como parece. Quiero leer tu análisis. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que también esté siguiendo este conflicto.